por invitarme y muchas gracias por esas palabras también. Siempre es un gusto estar aquí en tu radio, más aún en esta nueva casa que tienes, que había venido en otros programas, pero todavía no había tenido el gusto de estar contigo en la cabina. Eso sí es cierto, todo lo demás es verdad. Doctor, ¿por qué no solo una pregunta? En verdad no le han propuesto, ¿no? No, Freddy, mira, yo creo que, bueno, y no lo digo por mí, la verdad, yo siempre tengo he tenido el interés de servir al país, a la ciudad, desde varios espacios. Sin embargo, creo que la política tampoco es de sentarse a esperar, ¿no? Yo creo que uno, si es que realmente tiene un interés sano, tiene que ir a buscar las oportunidades también. Yo tampoco es que he puesto mi nombre ahí, tampoco he buscado, digamos, participar en ninguna elección. Siempre, debido al activismo que uno hace, debido a la defensa de los derechos que uno hace, siempre, desde hace más de, creo que 10 años, me vienen diciendo, tú haces esto porque quieres ser candidato, tú haces esto porque quieres ser candidato. También es cierto. Y nunca lo he sido. No descarto que en algún momento lo haga, pero si es que lo hago, lo haría yo creo que teniendo un equipo de gente honesta, de gente preparada y con un plan, digamos, de trabajo que sea lo suficientemente eficiente y productivo para la dignidad que uno pretende elegirse, ¿no? No, pues hijo de tigre, además, nace tigrillo. ¿Ah? Sí, hay esa vena política de lado y lado. De lado y lado, ciertamente, ¿no? Fuerte. Mi madre. ¿No? Pero también creo, y por otro lado, también creo que... ¿Qué es ahí? Nieto de ex prefecto, claro, y sobrino de ex prefecto. Sí. Así sería, ¿no? Sí, mi abuelo, el doctor José María Ibar Castro, fue rector de la universidad y prefecto de Loja. Así cuenta la historia, ¿no? Yo no tuve el honor de vivir esa experiencia cuando él ha sido autoridad acá. Del arquitecto Vivar, sí, de mi tío, su hijo. Sí. Claro. Pero también creo que... Pero su señor padre, pues también. Bueno, y mi padre, por supuesto. Mi padre fue legislador y siempre estuvo frente. Claro, hasta ahora, ya no tan de frente, él ha sido de esos políticos que ha sabido dar un paso al costado cuando cree que los tiempos ya no son los que... digamos, no son sus tiempos. Y creo que, a diferencia de otros políticos que por X razones buscan estar siempre en la arena política hasta que ya claro, no, felices los estudiantes que no fueron sus alumnos ahí, porque digo, la gente tiene suerte, ¿no? Tiene suerte. Tremendos chirlas, como yo siempre recuerdo la historia, nos pedía que cojamos el paso trotando, con ahí las palabras y ¡ping! El chirlas. No, pues era todo un Nerón, ¿no? Entonces, no, pero la gente lo quería en realidad, hasta ahora lo recordamos con mucho cariño y yo lo he visto, no está tan viejito, prostático ni pichilón, está entero todavía. Sí, está entero, es súper inquieto, siempre está trabajando y está en buen clima, además. Sí, está en buen clima. Entonces no es que se busca no es que se hace una actividad en este mundo porque enseguida ya quiere ser candidato. Exacto. Ya quiere ser candidato. Así pasa. Y es como un denuesto, ¿no? Así sí. Un descalificativo, algo así. Y es curioso porque yo veo mucha gente en el país, a nivel nacional, que los últimos 10 años se la ha jugado por el país, en varias áreas, en la defensa de los derechos, en la defensa del ambiente, pero aun cuando ha mostrado coraje y valentía para enfrentar a situaciones muy, muy complejas, no ha querido dar ese paso a la política justamente por el miedo que se tiene de ensuciarse, ¿no? Sin embargo, yo el otro día conversaba con una persona que yo, digamos, nunca había tenido la oportunidad de dialogar, pero ha sido una persona que también ha tenido una trayectoria política muy grande aquí en el país, que es Patricio Vivanco. Y él me reclamaba, y creo que es un reclamo justo a la gente de mi generación y a la gente de abajo. Me decía, él está en esa campaña, él cree que la juventud ya es hora, dice. Y me dice, ustedes le deben al país y no es justo de que la gente de mi generación siga queriendo tener las riendas de este país y ustedes no hayan hecho un solo intento de lograrlo. Entonces creo que existe, yo creo que una corresponsabilidad, pero la razón por la cual yo creo que la gente joven no se
ha lanzado de una manera sana a la política, es justamente por esta herencia que ha dejado quizás los políticos anteriores en esta forma de hacer política. Mira tú, si bien es cierto que uno tiene que buscar ciertas cosas, también es cierto que también hay una corresponsabilidad del otro lado. Es decir, el sistema político en el país está diseñado de tal manera que hoy por hoy, en Loja, por ejemplo, vivimos de una oportunidad única, Freddy. Única porque es la primera ocasión en más de 30 años en que vamos a, sí o sí, bueno, a menos que ocurra algo muy desastroso, tener autoridades nuevas, ¿no es cierto? Nuevas tanto en la alcaldía como en la prefectura. Es decir, se da la oportunidad por primera vez, o sea, ya porque los hechos están así, de un recambio generacional. Y sin embargo, tú ves las listas de precandidatos en todos los partidos y estamos hablando de gente que viene de otra era o que ya fue probada, exgobernadores, exautoridades, exalcaldes, exprefectos y es como que no existe una brecha enorme entre lo que pide la sociedad civil y la oferta de candidatos. Y eso también, y es una responsabilidad enorme de los partidos políticos. Y ahora, tuve la oportunidad de estar brevemente de paso por una junta electoral en las elecciones pasadas. Yo me di cuenta cómo, digamos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que habían movimientos políticos aquí en Loja y a nivel nacional que vendían sus casilleros electorales, ¿no? Entonces, la persona que... Entonces, por eso es que tú explicas que una persona que, por ejemplo, ha militado, que fue gobernador de un gobierno que ahora es completamente opuesto al partido donde milita, termina siendo candidato por ese partido. O una persona que ha militado, por decir un ejemplo, ¿no? En Creo toda la vida, mañana lo vemos con Pachacutic. Esas cosas solo se explican por una ambición desmedida de quien hace de político y de una falta de coherencia y de ética por parte del organismo, de la organización política que lo está auspiciando. Entonces, estas organizaciones políticas, como tú dices, no buscan, no se juegan el pellejo durante todo el año. O sea, tú no ves a las personas que están siendo candidatos ahora, tú no las ves jugarse, que los últimos 4 años se la han jugado casi por absolutamente nada. Exactamente. Han sido personas neutras, que dan opinión que puede significar lo uno como puede significar lo otro, completamente ambiguas. Buscan no desagradar absolutamente a nadie, buscan agradar absolutamente a todo el mundo. Y cuando son candidatos, entonces, para ser candidatos a la siguiente elección por cualquier tienda política. Esa es una práctica que se da. Es triste, feo, penoso lo que usted me acaba de decir, porque hice un comentario de un amigo intelectual, supuestamente, pues, los intelectuales deben ser democráticos por naturaleza. Y le dice, pero este amigo no ha estado metido en nada. Suficiente ofensa. Ahora, enemigo por haber dicho que no se ha involucrado en los últimos años, como haberlo escuchado a usted decir, Pablo, que así hacen esto. Entonces ya asoman las elecciones, ahora sí ya salta la arena, ya salta la cancha, para que otros le den haciendo el trabajo. Entonces, enemigo. ¿Qué grado de democracia? Pero a medida que vayan los días, como yo ya me la he propuesto también, no lo vamos a decir con nombres y apellidos, con santo y seña, y como tiene que ser. Y como tiene que ser. Tampoco ya la verdad no puede estar archivada también todo el tiempo, no puede estar de vacaciones, ¿no? Hay que secarlo. Ahora, le pregunto, el doctor Verdesoto es el hombre fuerte este rato de la Comisión Anticorrupción. ¿Qué criterio le merece a usted? Mira, yo a Luis comisión. Así es, yo a Luis Verdesoto lo considero un gran intelectual y una persona de una ética intelectual, de una honestidad absoluta. Además, esas cosas le vienen su padre, que fue el primero y último, uno de los últimos grandes contralores que ha tenido este país, el doctor Luis Verdesoto. Se llamaba su padre, ajá, contralor. Sí, fix que no sabía. En la época del la dictadura, Roldós, no, del presidente Roldós, su padre fue el primer contralor de la democracia. Así.
Así es, fue también, no fue un morlaco, ¿no? es que su padre fue rector de la Universidad de la SUAY, si no me equivoco. O sea, él es de Verde Sotos, de los de Cuenca, decimos acá, entonces... Claro, pero es una eminencia este hombre, a mí Sí. me parece que es una eminencia. Sí. Pero lo ha escogido bien el presidente, ¿no? Sí, mire, yo... ¿Un buen acierto del y presidente? fíjate, a mí me parece que sí. Más allá, mira, el problema no es la persona, yo creo, en ese cargo. Yo creo que el problema es el cargo, la institución en sí mismo, que es la Secretaría Anticorrupción. Hemos tenido secretarios de anticorrupción creo que desde Lenín Moreno hasta la actualidad, y desde antes, pues desde el presidente Correa, que también habían secretarios de anticorrupción. Que es una suerte de una institución media híbrida que está entre la Fiscalía, está entre media la distractora Contraloría. también, ¿no? Exacto, entonces tiene una agenda completamente, o sea, usualmente tiene una agenda personal. Entonces no podemos decir que porque hay una muy buena persona, yo creo que además Luis Verde Soto ha sido asesor en temas de anticorrupción, presentó un plan anticorrupción. El tema de los jueces de anticorrupción más o menos sale de que se están inaugurando ahorita en el país y que lastimosamente solo tienen su sede en Quito. Viene un poco de su creación intelectual, ¿no? Habrá que ver cuál es el papel que hace. Yo estoy seguro que va a ser un gran papel, yo estoy seguro que va a ser capaz de implantar una agenda no personalista, sino de país. Ahí hay una persona en la línea, por supuesto. No le hagamos esperar, ojalá pueda ayudarnos ya. Buenos días, le escuchamos, 725-400. Gracias, Freddy. Un saludo al doctor Piedra. Doctor, yo estaba convencido de que, y algunos ecuatorianos, de que el presidente Guillermo Lasso había ofrecido la creación de una comisión anticorrupción internacional con apoyo de la OEA, de la Comunidad Europea y otros organismos internacionales. Usted, hagamos un poco de historia. Lenín Moreno, por ejemplo, lo nombró al doctor Simón Espinosa, un hombre representativo, emblemático, ícono del Ecuador, y renunció a ese tipo de comisiones. Ahora, por ejemplo, el sociólogo, el doctor Verde Soto, tiene mucha afinidad con el presidente Lasso. En esa perspectiva, yo veo de que no ha cumplido con la conformación de esa comisión. Y aprovechando que está usted allí como invitado, un invitado de lujo muy apreciado en la región sur del país, y para no interrumpirle, quiero hacerle otra pregunta. Por ejemplo, la destrucción de este movimiento Pachacuti también lo arrastra de que está anclado con la minería ilegal. Recién la incautación de millones en maquinaria, sus representantes estaban en ese movimiento político. Y nosotros, como defensores de la naturaleza, tenemos esa inquietud para inquirirle y obtener la respuesta y su análisis. Muy bien, muchas gracias. La razón de su presencia es justamente para hablar de eso, pero estábamos un poco allanando el camino para llegar al tema de la minería, que es el tema de fondo. Entonces, no sé si le puede responder la primera en lo que tiene que ver al doctor Luis Verde Soto. Yo estoy completamente de acuerdo con el compañero que acaba de llamar. El presidente Lasso prometió un montón de cosas en campaña. Sí. Suscribió un montón de compromisos en materias varias, y muchos, por no decir la mayoría de esos compromisos, Freddy, han sido flagrantemente olvidados e incluso contradichos en la realidad. Efectivamente, él prometió una comisión independiente, internacional, que revise el tema de la corrupción aquí en el país en los últimos años. Pero puede ser ese el camino también. Sí, un poco emulando el modelo que pasó en Guatemala, me parece que fue, donde Naciones Unidas cumplió un rol importante, independiente, para evaluar lo que había pasado en el tema corrupción. Podría ser, como te digo, si es que no se...
no se burocratiza en el mal sentido de la palabra el control anticorrupción. Habría que ver cuál va a ser la finalidad. Porque ¿Habrá la posibilidad, el riesgo de que el doctor Luis Verde Soto lo convoque a usted a la comisión? No lo sé, yo no he hablado con Luis en mucho tiempo, pero de todas maneras, si es que él me llama, y yo siempre le voy a contestar el teléfono, no sé, eso no significa que voy a trabajar con él, ni nada, ni estoy dispuesto a trabajar con él, pero podría ser un acierto. Siempre me gustaría, digamos, es una persona con la cual es muy agradable conversar, debatir ideas, y sí, o sea... Solo que cuando hablas nunca abre los ojos, da la impresión que está dormido. Nada más. Pero dudo mucho que yo participe, así me pida en un puesto burocrático hoy por hoy. No, pero no es cualquier puesto burocrático. No, sí. Ese es un tema de trascendental importancia, ¿no? Involucra el tema de derechos humanos. Es un tema de enorme envergadura, ¿no? Sí, lamentablemente he visto que desde un sector de la política ecuatoriana se trata de denostar al nombramiento porque dicen que cuando fue vocal quiso interrumpir la candidatura de uno de los candidatos en ese entonces en las elecciones presidenciales. Y yo soy fiel testigo de que eso no era así. El problema era que se quería hacer cumplir la ley. Y eso es algo raro en el país. A mí mismo aquí en el país, ese mismo movimiento en Loja, en ese mismo movimiento político me persiguió, hizo que me multen por yo observar situaciones en la candidatura de esa lista, de la lista de UNES en ese entonces. Claro. Entonces entonces de ahí pues toda lamentablemente ese debate pro y anti Correa le ha hecho mucho daño al país. Yo creo que ojalá llegue el día en que podamos superar eso. Liberarnos. Ajá. Y entonces entramos porque también veo el reloj cómo avanza. Le comentaba a usted lo que está pasando en Vicín. Sí. Averiguó algo de Vicín, es alarmante. He visto las imágenes, fotografías me han enviado, pero muy sueltas así, no es una información, o sea, muy escueto todo. Necesitaría viajar, ver, o que alguien tenga mejor información de lo que ocurre en Vicín. A ver, lo que pasa en el sur del país, lo cual no es nuevo tampoco. En Macará, particularmente en Sozoranga, es una situación que ya viene pasando desde hace algún tiempo. No sé si te acuerdas, Freddy, hace algunas semanas hubo un video donde se veía una retroexcavadora destruir el río Macará, parece que era ahí en la frontera con el Perú. Y a vista y paciencia de todas las autoridades. Ahora la información que tú más o menos me das me confirma que hay una complicidad enorme entre las autoridades y estas actividades. He visto las fotografías con carros del ejército estacionados ahí, carros del ejército. Sí. Del ejército, y la información que tengo es de que militares haciendo uso de sus vacaciones, o sea, es más, piden vacaciones para entrarle a la minería, lo mismo policías y cuántas otras autoridades estarán detrás de esto. Entonces es una vorágine. Oye, permíteme comentar sobre eso, el asunto de que yo veo que hay una ambición desmedida, una avaricia impresionante dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas en el último mes. O sea, hemos visto cómo... Una descomposición sí, brutal, una institución en decadencia. Hacer dinero rápido de manera increíble. O sea, y cuando más ganan. Las pirámides que ellos involucran donde participaban, donde los involucraban, el tema de Don Nas, ahora el tema de la minería ilegal. O sea, es da desesperanza, ¿no? Porque, muy triste, muy triste esta descomposición, ¿no? Porque entonces, ¿a quién regresamos a ver, Freddy? Exactamente. O sea, si es que los que tienen que combatir estas actividades, que son las que tienen la fuerza, tienen el monopolio de la fuerza en el Estado, que es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, están involucrados en estas actividades ilícitas, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué autoridad puede ir a hacer un control sobre las actividades ilícitas que se están haciendo allá? El tema de
Pero como te digo, no es nuevo. Yo desde hace más de un año, 2 años, cuando recorría justamente con mi padre la vía Macará-Zapotillo, se podía ver que había un gran embate de mineros legales, ilegales, no se podía saber, sin ningún control, sin ningún viso de que esas personas vayan a entregar regalías a los gobiernos locales. El problema de la minería es muy grave en nuestra provincia, es muy grave en nuestra provincia. Como tú sabes, yo he estado involucrado en la defensa de Fierro Urco, que es una situación estratégica clave para la provincia, pero no es la única. Es decir, no podemos, digamos, si bien nuestros esfuerzos están en Fierro Urco, mientras tanto lo que pasa en Celica, lo que pasa en Macará, lo que pasa en Sozoranga es lamentable y de llorar. Y ahí yo nuevamente, volviendo al inicio, Freddy, y me permito abusar de tus micrófonos, yo sí quisiera que la gente que comparte estas preocupaciones, que comparte, cuando yo digo que es una situación de gravedad absoluta para Loja, lo digo porque está en juego el agua, está en juego el futuro de las generaciones, de las personas que quieren vivir aquí en Loja. Si usted es una persona que nos está escuchando y que quiere hacer dinero rapidísimo, usted enriquecerse, llenarse los bolsillos de plata y luego irse a vivir a Quito, a Guayaquil, a Machala o a Canadá o a Europa, bueno, pues entonces capaz no sea ese su problema. Pero si quien nos está escuchando quiere trabajar, quiere educar a sus hijos aquí, quiere que sus hijos tengan un futuro aquí en Loja, entonces esto tiene que ser una preocupación para ellos. Entonces, volviendo al inicio, yo creo que en la manera de lo posible, sí diré, en las próximas elecciones seccionales tenemos que votar por alguien que se comprometa fehacientemente a combatir la destrucción de nuestras fuentes de agua en Loja, en el cantón y en la provincia de Loja. Pierde las elecciones. Y esa persona tiene que no solo decirlo, porque todos los candidatos lo van a decir, te apuesto. O sea, estoy por firmado que quizás 1 o 2 candidatos no lo digan, pero de ahí todos los demás lo van a decir. Pero tienen que demostrar que han tenido una preocupación sobre ese tema. Y ahí la lista será muy corta. Yo no sé si pierdan las elecciones, yo creo que las elecciones... Es que me refería al hecho porque, por ejemplo, lo de Fierro Urco Gualel. La mayor cantidad del pueblo está trabajando ya en las mineras, ¿no es cierto? Pero ok, eso pasa en Gualel, pero mira, ¿por qué pasa eso, Freddy? Porque, y eso también es ciertísimo, las parroquias noroccidentales de Loja han sido completamente abandonadas. Pero han votado siempre mal, ¿no? Ok, pero abandonadas por la alcaldía y por la prefectura. Yo digo, la prefectura de Loja o la alcaldía, un proyecto, que inviertan un proyecto de inversión, de desarrollo de $1 millón al año ahí, o menos, de 500,000, de 300,000 dólares. Ya pueden paliar en algo la situación. Transforma esas parroquias. No lo van a hacer, no lo han hecho, no lo van a hacer. hacen porque no les interesa. Hay una desidia porque no hay mucho voto. Hay una desidia absoluta por la gente de nuestras parroquias, por la gente del campo. Yo estoy seguro que es que la gente que trabaja en el campo no puede ser enemiga del agua. O sea, no lo es. Exactamente. Lo que pasa es que es enemiga del hambre, es enemiga del desempleo, es enemiga del abandono. Entonces, se agarra cualquier oportunidad que tenía. Yo leí el otro día un video en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que decía, que luchaban contra unas refinerías en un pueblo en Nueva Orleans, y este señor, y un ex general del ejército que estaba ahí decía, oiga, pero ¿por qué la gente... ¿por qué se permite que estas industrias vengan a seguir contaminando? Y él decía, vivimos en un pueblo, decía él, en Estados Unidos, en Nueva Orleans, que si es que ISIS viene a ofrecer empleo, lo vamos a dejar que venga a dar empleo. ISIS, los islamistas, a los terroristas. Sí, lo entiendo. Y no es muy diferente a lo que pasa en nuestra realidad, Freddy. O sea, la gente puede decir, yo no quiero que haya minería acá, pero si es que el municipio no es capaz ni siquiera de pavimentar una calle en Gualel, si la prefectura no es capaz de movilizar su infraestructura para hacer programas de desarrollo agrícola en esas parroquias, y viene la minera y te ofrece un trabajo de 600 yo aplaudo y abrazo y digo a las personas que no aceptan eso, pero entiendo también. Es que es el punto. Si vamos al otro lado, ¿por qué se amplían las fronteras agrícolas? Porque la gente solo vive del invierno sembrando maíz. Uh-huh. Entonces los árboles les estorban. Entonces ¿por qué no tengo ningún otro ingreso? El Estado no llega por aquí con nada, con absolutamente nada.
Entonces sí es un tema complejo, efectivamente. Lo más complejo es, yo sé que hay gente que siempre le incomoda cuando se habla un poco la verdad. Usted recordará, aunque sea por la historia, que los jueces ganaban sueldos de hambre, de miseria. Nadie quería ser juez. O sea, era una cosa ahí. Sí, sí. Les pusieron unos sueldos que son astronómicos. Son sueldos de envidia. Son sueldos enormes. Ayer nomás llamaba un amigo. Tuve que madrugar para sacarle a un amigo que estaba preso. ¿Por qué el juez no le despacha? ¿Y por qué? Pero por suerte, hermano, es mi amigo. Y me despachó y es mi amigo. ¿Cómo dice? ¿Qué dices? Es mi amigo el juez y por eso me despachó y lo pude sacar. Me dio una pena. Sí. Yo iba camino al desayuno. Me dio una pena que no cambió nada en este mundo. Entonces usted recordará por la historia que los maestros ganaban sueldos de miseria. Misérrima su condición económica. Los maestros les subieron los sueldos y de verdad que ganan sueldos un poco dignos, ¿no? Bastante dignos. Y tampoco mejoró la calidad de la educación, ¿no? Mejoraron los carros, las casas, las fincas, todo eso mejoró y estamos totalmente de acuerdo, pero no mejoró nada. ¿Sabes qué? Solo quiero llegar a la policía y a los militares. Solo por eso hacía. Sí se dan cuenta cómo es toda una sociedad que llegamos a la descomposición. Lo sí es que porque los políticos roban. Mira, hermano, cómo roba el político y uno como tonto acá. Entonces, solo termino con el proverbio árabe que dice, ¿no? Si el rey se come las frutas del árbol del parque, el pueblo se llevará hasta las raíces. Es así, o sea, yo creo que cuando se hizo una evaluación sobre la situación de la justicia, por ejemplo, en el país, y se dijo, sí, tenemos, y tienen toda la razón, hay que tener personas que ganen bien, que estén bien tratadas, que tengan un buen ambiente. Hemos resuelto el tema, quizás parcialmente el tema de los ingresos, de la remuneración. Lo otro es un constante problema en la función pública, malos ambientes, problemas internos, eso es no se ha logrado resolver. Pero el problema es que, como tú bien dices, ahora que los jueces ganan bien, los políticos, ¿no es cierto?, que estaban en capacidad de nombrar a esos jueces, nombraban a sus amigos. Exacto. Entonces no nombraban al mejor, no nombraban a los que más sabían, no nombraban a los más honestos. Nombraban al amigo, al pariente, al que pagaba. Entonces, esa es la herencia, ese es el problema de nuestra función judicial. Tenemos jueces que ganan más o menos bien, pero son jueces que no son independientes, claro, y que no son capaces. Que se pertenecen. En términos generales. Hay gente buena, hay gente importante. Eso no hay para qué decirlo. Pero ningún juez debe sentirse aludido cuando es honesto. Ningún profesor, ningún militar, ningún policía. Nadie en este mundo. No, está bien, al contrario, deben aplaudir, deben de seguirlo diciendo, porque yo no soy ese. Yo no he delinquido, no he cometido fraude a la sociedad. No ha sido mi vida profesional un fraude a la sociedad. No, yo estoy bien. Entonces eso es todo, no hay para qué hacer de repente aclaraciones. Que hay excepciones, no, eso ya es tácito, ¿no? Entonces no hay para qué. Pablito, se nos queda el tema de la Corte Constitucional también, ¿no? Se nos queda el tema de la Corte Constitucional, un poco estuvo en entredicho y pues bueno, ha pasado, que entiendo el bache, seguramente, ¿no? A ver, el asunto, sí, yo creo que se ha politizado un debate que era eminentemente técnico, ¿no? Y se ha politizado por un interés que yo no entiendo, irracional. Yo veo uno de los principales paladines de ese ataque es, por ejemplo, Fernando Villavicencio, que se agarró contra el presidente de la Corte Constitucional con una foto que se tomó en un foro en Guayaquil, que no prueba absolutamente nada cuando a él le han demostrado tener fotos peores. Pero el asunto es que la Corte Constitucional ha demostrado con sus fallos y con sus sentencias de que la institución, por ejemplo, el habeas corpus, está plenamente regulada. Y se ha demostrado y se ha conversado de que el habeas corpus entregado a Jorge Glass, a Junior y a todas las personas que caen en ese saco son sentencias que caen en el pozo de la corrupción, de la incompetencia, porque son sentencias que no están bien hechas, que no responden a los fallos, que no responden a la ley, que no responden a la Constitución, pero que sí responden al interés económico, político de turno.
Otro día hablamos de ese tema tan extraordinariamente interesante. El doctor Pablo Piedra Vivar, abogado experto en Derecho Constitucional.